Iniciativa, mi grupo pretende cuestionar un modelo de crecimiento, el modelo de crecimiento de su Gobierno, que causa precariedad laboral creciente y una caída significativa en los salarios de los trabajadores más humildes, sin consecuencia, incremento de la desigualdad y la pobreza en amplias capas de la población española. Quiero subrayar esto. Hablamos de su modelo de crecimiento, modelo económico en una etapa de crecimiento, porque todos somos conscientes de que, por desgracia, en las etapas de decrecimiento, en las etapas de recesión económica, se produce pérdida de empleo, caída de los salarios, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. Nuestro reproche, nuestra denuncia, señora ministra, consiste en que su modelo económico, en que su política de empleo ocasiona una cronificación de estos problemas. La crisis macroeconómica pasa, la recesión queda atrás, el Producto Interior Bruto crece al 3 y pico %, pero la precariedad laboral se mantiene, los contratos basura se mantienen, la desigualdad y la pobreza crecen en este país. No solo no se corrigen, sino que en etapas de crecimiento económico crecen. Por eso denunciamos que esta recuperación que nos vende el Gobierno del Partido Popular es una recuperación puramente estadística, una recuperación falsa, una recuperación injusta. Y por eso insistimos en que no habrá recuperación justa hasta que la mayoría de la población española no disfrute de buenos empleos y de salarios decentes, hasta que los beneficios de esa recuperación no lleguen al conjunto de la población, acabando aminorando, al menos de manera significativa, los índices de precariedad, de desigualdad y de pobreza. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen desde el Gobierno del Partido Popular que la precariedad laboral, la caída de los salarios, los índices de desigualdad y de pobreza se mantengan, incluso se intensifiquen en una etapa de recuperación económica creciendo por encima del 3% sobre el PIB incluso, mediante una estrategia política deliberada que se aplica mediante dos vías? Por una parte, impulsan ustedes una reforma laboral que lleva a las empresas a buscar aumentos de competitividad por la vía más fácil y a la vez más injusta, los contratos precarios y la caída de los salarios. Este es el modelo de competitividad que ustedes impulsan desde el Gobierno. Y, por otra parte, practican ustedes la política fiscal que los economistas denominan de redistribución inversa. Con una mano suben ustedes los impuestos indirectos, bajan ustedes los impuestos directos a las rentas más altas, promueven ustedes amnistías fiscales a los grandes defraudadores y con otra mano rebajan las prestaciones del Estado del Bienestar, reducen el peso, el porcentaje de gasto social sobre el Producto Interior Bruto y drenan ustedes, por tanto, recursos de las rentas más bajas a las rentas más altas. Esta es su política. Así consiguen ustedes mantener e intensificar los problemas de desigualdad y de pobreza, incluso en etapas de crecimiento económico, con devaluación salarial, con devaluación social. Por eso les decimos constantemente, señora Báñez, que están ustedes financiando su recuperación falsa, su recuperación estadística, su recuperación injusta con el sufrimiento, con el empobrecimiento de millones de trabajadores. Y ahí están las consecuencias, en un reparto injusto de la renta nacional. Sus políticas han posibilitado un drenaje de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Más de 44.000 millones de euros de dinero que debería estar en los salarios de los trabajadores ha acabado, como consecuencia de sus políticas en esta crisis y durante la recuperación, en las rentas del capital. 44.000 millones de euros que han servido no para mejorar salarios, sino para mejorar los beneficios empresariales y para mejorar el reparto de dividendos en algunas empresas. Reparto injusto de la renta nacional. Reparto injusto también de la productividad, porque la productividad ha crecido
ha crecido en estos tiempos de crisis, como ocurre siempre, pero no porque se haya invertido más en tecnología, en innovación, en formación de los trabajadores. Es que estamos produciendo prácticamente lo mismo con 2 millones de trabajadores menos. Crece la productividad más de un 12% desde el inicio de la crisis. Pero ¿quién se ha beneficiado de ese incremento de productividad? No los salarios, que prácticamente han crecido como media por debajo del 1%. Otra vez las rentas del capital. Caen los salarios más humildes. La evolución de los salarios es una evolución absolutamente desigual. Ahí está el índice de Gini salarial. Durante la crisis, los salarios del 10% de trabajadores más humildes ha caído un 25%. Pero es que cuando ha acabado la crisis, en la senda de la recuperación, los salarios del 10% más favorecido han crecido el doble que los del 10% que menos salario cobran. Más desigualdad. 8 millones de trabajadores en este país se consideran pobres, señora ministra. Crece la precariedad también en los contratos. Ahí están las cifras de agosto. Más de un 93% de los contratos que se han firmado, del 1,5 millones de contratos que se han firmado, han sido contratos temporales. Apenas 69.000 de los contratos que se firmaron en agosto del 1,5 millones eran contratos indefinidos a tiempo completo. Están ustedes cronificando la precariedad laboral y los contratos basura en este país. Consiguientes aumentos, por tanto, en la desigualdad y la pobreza. Más de un 22% de la población por debajo de los niveles de los umbrales de pobreza, un 33% entre los niños. Esta es, señora ministra, su primavera del empleo. Si se dedicara usted más a hablar con los trabajadores de verdad y menos a torturar las estadísticas para sus discursos públicos, sabría usted que los trabajadores en este país están pasando un crudo invierno. ¿Dónde están las causas de esta situación? Porque esto no es un fenómeno meteorológico, esto no es el huracán Irma. Estas consecuencias son producto de un modelo ideológico claro, de derechas, injusto, y una estrategia deliberada, la estrategia de la desigualdad. Estos resultados se consiguen quebrando la negociación colectiva. ¿Y cómo quiebran ustedes los principios de la negociación colectiva? Debilitando la posición de los representantes de los trabajadores y empoderando fundamentalmente a los empresarios. ¿Cómo lo hacen? Con la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio de sector, facilitando la inaplicación prácticamente gratuita de los convenios, con el descuelgue gratis de los convenios, acabando con la ultraactividad de los convenios, facilitando la modificación de las condiciones sustanciales, jornada, salario por parte del empresario. Con su reforma laboral han logrado ustedes, señora ministra, que la negociación de los salarios haya caído como consecuencia de la reforma laboral. Antes de la reforma laboral, incluso en tiempos de crisis, los sindicatos lograban incrementos salariales por encima del 2%. Claro, con la reforma laboral ya los incrementos salariales pactados no llegan en ningún caso al 1%. ¿Cómo logran ustedes estos resultados? Pues con el fomento consciente de la contratación basura, de la explotación laboral. La contratación temporal en este país se ha descausalizado por completo. Se firman por millones contratos temporales para cubrir empleos que por su propia naturaleza son indefinidos. Se ha descausalizado la contratación temporal. La contratación a tiempo parcial está plagada de fraudes. Hay mucho falso contrato a tiempo parcial que esconden jornadas a tiempo completo, señora ministra. ¿Cómo logran ustedes esto? Por ejemplo, con las horas complementarias que permiten llevar un contrato parcial a una jornada completa, incluso con el amparo de la ley, impidiendo que en los contratos se registren el horario de trabajo del personal, y así el inspector de trabajo que llega a la empresa no sabe exactamente si se está cumpliendo la ley o no. Esta es su regulación y tiene un objetivo consciente y deliberado, el objetivo de precarizar el mercado laboral para posibilitar que las empresas ganen competitividad por la vía más fácil y la vía más injusta, la precarización y la bajada de los salarios. Han
promovido ustedes la generalización de los falsos contratos a tiempo parcial, de los falsos autónomos, de los falsos contratos de formación, de los falsos contratos de trabajadores en prácticas, falsos trabajos para sus falsas estadísticas que ocultan una gran verdad, que es el aumento de la explotación laboral en nuestro país. Y esta política tiene sus costes no solo en términos sociales, también en términos de debilidad y de fragilidad del modelo económico. Se aumentan las desigualdades, desde luego, pero es que el modelo económico que promueven con estas políticas es un modelo desequilibrado, vulnerable, débil. ¿No se dan cuenta de que con estas políticas caen los salarios, pero cae también el consumo y cae también la tasa de ahorro de las familias? ¿Qué economía sólida, fuerte vamos a construir con bajo consumo y con baja tasa de ahorro de las familias? La productividad de una economía sana no puede basarse en la devaluación salarial. La competitividad de las empresas en una economía sana tiene que basarse en la innovación, en la tecnología y no en los salarios bajos. Señora ministra, rectifiquen y si no quieren hacerlo por sensibilidad o por justicia social, háganlo al menos motivados por la búsqueda de la eficiencia económica. Claro que hay salida. Usted manifestaba hace unos minutos que la negociación salarial es cosa de los interlocutores sociales, pero si ustedes han sido capaces con sus políticas de promover una devaluación de los salarios durante la crisis, incluso durante la recuperación, deben ser ustedes capaces, con la rectificación de sus políticas, de contribuir a que aumenten los salarios. Le vamos a dar algunas pistas con nuestro pacto de rentas. ¿Pueden ustedes o no pueden ustedes elevar el salario mínimo interprofesional? Lo hemos hecho para 2017. El Partido Socialista les arrancó un acuerdo en ese sentido. Hagamos subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros en el 2020, señora ministra. ¿Pueden o no pueden hacerlo? ¿Pueden o no pueden hacerlo, como estamos haciendo nosotros, promover entre los interlocutores sociales aumentos salariales del 2,5 y del 3,5 para los próximos años? ¿Se puede promover cláusulas de revisión salarial generalizadas en los convenios durante los próximos años? Claro que se puede promover. ¿Se puede retribuir en mejor medida a los empleados públicos? Esta es una responsabilidad pública. Se puede hacer. Podemos derogar la reforma laboral y acordar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere el equilibrio de poder en el seno de la empresa. Se puede rescatar a los jóvenes con nuevos contratos de relevo, se puede acortar la brecha de género mediante una ley de igualdad salarial. Señora ministra, se puede hacer si se quiere. Me temo, y termino con esto, esta primera intervención, que la auténtica primavera para el empleo en este país no llegará hasta que ustedes salgan del Gobierno. Señora ministra, mientras tanto, no obstante, podemos hacer propuestas para frenar el deterioro en el mercado de trabajo. Podemos impulsar un auténtico pacto de rentas con el que se recupere el empleo digno y el salario decente. Intentan ustedes convencer a los españoles que hay que elegir entre empleo y dignidad. Yo le digo, señora ministra, que no hay gobierno digno, no hay país digno sin trabajo digno y sin salarios decentes. Vamos a ello, señora ministra. Muchas gracias.